Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Víctor Galán y bienvenidos a un nuevo vídeo acerca del estado del mercado. Durante el día de hoy repasaremos los principales eventos macro, tanto de la Fed como el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. También echaremos un vistazo a los principales índices y acciones, a ver cómo vienen. Veremos a los principales activos qué tal se han comportado versus el S&P y testearemos un sistemita del VIX de largos, a ver si sobre ese activo podemos encontrar algo interesante o por el contrario es un activo que no debemos operar y que tenemos que desestimar. Eso te lo dejo para el final del vídeo, así como mi semáforo de medio, corto y largo plazo sobre el mercado y si lo vemos alcista, bajista o neutral. Antes de empezar, deciros que me podéis encontrar en Twitter como @victorg_bolsa. Muchas gracias a todos por el continuo seguimiento. También me podéis encontrar en victorgalanbolsa.com, donde hemos cumplido el primer año de mi curso de bolsa y podéis ver el resultado y el cariño de los alumnos que nos han proporcionado durante este primer año. Muchas gracias a todos. Así como además nos podéis encontrar en planetabolsa.com, donde soy cofundador junto a Víctor Millán, Joseba Mortalena, donde es una web de formación, llevamos carteras, tenemos estrategias sobre el mercado y un montón de seminarios, más de 100, 2 a la semana, así que no os lo podéis perder. Y ya sin más dilación, vamos a comenzar el vídeo y vamos a ver qué gráficos traemos para el día de hoy. Bueno, vamos a empezar comentando el gráfico que tenemos en pantalla acerca de una encuesta sobre qué es lo que realmente le preocupa a la gente y identifica como un gran riesgo, ¿no? Actualmente la mayoría tiene en la cabeza los bancos centrales que cada vez son más hawkish, es decir, que cada vez se ven forzados a tomar medidas y la inflación sigue creciendo, a diferencia de los años anteriores que han sido mucho más dovish. Precisamente la inflación es el segundo punto de preocupación de la mayoría de los inversores, así como los posibles burbujas en los activos, una recesión y, como veis, el COVID o el conflicto de Ucrania todavía queda muy atrás. Para todos los que me seguís ya sabéis que tomo muy en cuenta para mis análisis la liquidez del mercado y cómo la regula la Fed. Por eso he dedicado bastante tiempo a revisar vídeos, libros acerca de cómo funciona el sistema monetario en Estados Unidos y precisamente traemos un segundo gráfico en el que podemos ver de Cross Border Capital cómo ha funcionado la liquidez versus la Fed, ¿no? Versus el S&P 500. Veis como en naranja tenemos los rendimientos del S&P 500, vemos como en rojo tenemos precisamente esa liquidez, esos flujos de liquidez como han ido en el mercado y cómo vemos la estrecha relación directa que tienen entre ambos y que cuando la liquidez se retrae vemos también cómo el S&P empieza a pasar problemas y factura. Y es que, como ya comentamos la semana pasada, la Fed está pensando en reducir el tamaño de su balance porque cree que es excesivo, la liquidez que se ha puesto en marcha en el sistema hay que sacarla de él y por ello ha decidido aumentar los tipos. Comentábamos precisamente la semana pasada también cómo estaba afectando los tipos o qué tipos se preveían en la Fed. Podemos verlo en el siguiente gráfico de Fidelity, cómo los bonos a 10 años Treasury han subido fuerte su rentabilidad. Si la rentabilidad de los bonos comenzaba a subir fuerte, significaba que su precio de esos mismos bonos que están ahora mismo emitidos a tipos mucho más inferiores pierden interés. Por eso planteábamos una estrategia de cortos en el Bund, en Planeta Bolsa y tanto en victorgalanbolsa.com. Como veis, los tipos para 2022-2023 se situarán en torno al 2,27, 2,10, ligeramente se atenuarán. Veremos también cómo en función de esa subida de tipos funciona la economía. Ya dijimos que subida en los tipos no necesariamente tiene que hacer daño a la bolsa, pero esto es la perspectiva que actualmente tenemos de la situación. ¿Y cómo está el conflicto político en Rusia? Y bueno, al final casi bélico. Tenemos una situación en la que Rusia, ya decíamos, ha dejado de depender de Estados Unidos y prácticamente sus reservas las tiene en dólares o incluso en yuanes, como vimos, para evitar represalias económicas, que al final es el dinero y los flujos del dinero lo que
más castiga a las economías y lo que propician las guerras. Y tenemos a cómo el Banco Central ruso en la imagen, en el siguiente gráfico, ha subido los tipos de interés. Estábamos viendo en las pasadas imágenes y en redes sociales cómo además se depreciaba el rublo. Así que veremos los efectos que esto tiene para la economía. Como vemos en la siguiente imagen, Rusia venía bastante de la mano en cuanto a rendimientos, en cuanto a lo que estaba haciendo el S&P 500, venía bastante parejo desde prácticamente la caída del COVID de 2020. Sin embargo, ahora con toda la situación política y bélica que está aconteciendo, es verdad que en estos últimos meses o en este último mes, en comienzo de 2022, ha caído mucho más que el S&P 500 por ese riesgo, ¿no?, sistémico a una guerra, ¿no? Los inversores quieren evitar la incertidumbre y el índice ha caído casi un 50%. Bueno, y ahí acerca de una guerra, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen los índices? ¿Qué dicen las acciones, ¿no?, que ocurre cuando tenemos un conflicto geopolítico cercano? Pues bueno, lo tenemos en pantalla, como veis, eventos o shocks bélicos en el pasado en el mercado, como la guerra de Afganistán, cuando hubo los misiles del lanzamiento del norte de Corea, los drones a Arabia Saudí. Bueno, tenéis un poco todos los conflictos, incluso el asesinato de Kennedy, como siempre a vista un día, han tenido drawdowns medios de un 1, un 2%, incluso la invasión del norte de Corea del Sur en el 1950, un 5%, con total drawdown, caídas totales del rendimiento de los activos en torno al S&P, un 4, un 2, un 11, una media de un 4,6. Sin embargo, vemos cómo normalmente las recuperaciones no son repentinas, porque normalmente este tipo de conflictos van para largo. Por eso, los suelos de mercado, en este caso, se suelen tardar en ver unos 20 días en esclarecer la situación real de lo que está ocurriendo, así como unos 43 días hasta que el S&P o las acciones recuperan esta sintonía de nuevo y la tónica desde donde venían, la tónica nuevamente alcista. Son aproximadamente un mes y medio y unos 20 días en esclarecer la situación, por lo que de momento podemos tener conflicto para tiempo. Y hablando del S&P 500, lo tenemos en pantalla. Podemos ver cómo ha rechazado la media de 30 sesiones en gráfico semanal. Es algo realmente negativo, esas últimas 3 velas que nos ha dejado una sensación de menos a más en el mercado a lo largo de los días. Y es verdad que no ha perdido el soporte de los 4.200 puntos, tampoco ha llegado a los 4.000, que sería el anterior pullback, donde fue resistencia, pero ya queda lejos de los máximos de los 4.700 y parece que habrá que esperar para volver a verlos. Por tanto, 4.200, 4.000 puntos es la zona donde queremos ver una mejoría en el S&P, donde queremos ver un soporte. Creemos que en el corto plazo puede haber un rebote por la visibilidad que tenemos de algunos de los indicadores y actualmente los 4.552 puntos es la resistencia más cercana a superar en el S&P. Tenemos al IBEX 35, al índice español, haciéndolo mucho mejor por, ya dijimos, la cantidad de sectores bancarios, por la cantidad de sectores inmobiliarios que tenemos en el índice. Por ejemplo, tenemos aquí cómo superar los 8.800 en pantalla. Sería una muy buena señal y activaría un segundo impulso de Fibonacci que le llevaría cerca de la zona de la línea naranja en torno a los 9.200 puntos, sería el objetivo, y superar obviamente esos 9.200 puntos sería muy, muy positivo para nuestro índice. Aparte está cerca de empezar a hacerlo mejor que el S&P 500. ¿Puede haber llegado el tiempo o el momento de Europa a hacerlo mejor que Estados Unidos? Es una pregunta que os dejo abierta por si la queréis dejar contestada en comentarios de este vídeo. Vamos a ver si estamos en esa situación o por el contrario, de nuevo, Estados Unidos tiene un rebote en el corto plazo y vuelve a alcanzar niveles excepcionales. Y es que ahora que la mayoría de gente es muy positiva buscando las acciones que más han caído en Estados Unidos, como PayPal, Metaverso, en Facebook, ¿no?, la antigua Facebook, yo creo que tenemos acciones actualmente en España que lo están haciendo mejor, como es el caso esta vez de AENA. La traemos aquí, de servicios de transporte. Después de romper un pequeño rango lateral,
deberíamos esperar una confirmación del cuerpo de la vela por encima de los 152 euros aproximadamente, y desde ahí se podría activar un impulso de unos 25 euros por acción, casi hasta los 170 euros. Como vemos en los indicadores, parece que en el CPM se anima, parece que lo hace mejor que el SP500 en el RSC de Mansfield, y vemos cómo entra dinero de clientes institucionales en el Concord, así que acciones en el índice español para tener en cuenta. Pero en Estados Unidos no todos son caídas, como tenemos en el siguiente gráfico. Tenemos los servicios y equipamiento de energía, como el SES, que es el subsector del SP500, lo está haciendo mejor actualmente y está prácticamente en máximos. Fijaos que además, al romper la zona de 65 aproximadamente dólares, el ETF está a punto de activar un doble suelo, y si además superara la barrera de los 70, activaría una zona muy interesante de máximos. Es en ese tipo de acciones donde podríamos empezar a fijarnos para buscar las líderes que lo hagan mejor. Y lo mismo tenemos con el sector de casinos y hoteles. Fijaros cómo tras una pequeña consolidación durante todo 2021 y venir haciéndolo muy bien durante 2020 por ese juego online que se ha producido, vemos cómo la superación de aproximadamente los 670 puede dar lugar a nuevos máximos y de nuevo un sector que lo puede empezar a hacer muy bien. Así que apuntamos ambos sectores, al igual que AENA, como posibles vigilar. Y es que a todos nos gustaría en realidad comprar acciones que una vez las tenemos en cartera se multiplicaran por 5, por 10, o cogiésemos en nuestra cartera 5 o 6 acciones de las mejores de la historia, ¿no? Que ya es mucho decir, o al menos del mercado, del mundo. Pero eso es muy costoso y es muy difícil. Fijaros en el siguiente gráfico, qué curiosidad, cómo la mayoría de grandes empresas como Meta Platform, Facebook, perdón que antes dije Metaverso, Tesla, Amazon, Netflix, Google, Shopify, Stripe, veis que las tenéis en pantalla, crean su valor a partir del año 10, y prácticamente antes del año 10 es complicado tenerlas en cartera porque, claro, no han despegado lo suficiente o no tienen el suficiente histórico para analizar la acción desde un punto de vista técnico, la suficiente liquidez, o simplemente ha habido que aguantar, como es en el caso de Google, pequeñas o grandes correcciones, mejor dicho, entre el año 5 y el año 10. Pero parece que la mayoría lleva un patrón de que a partir del año 10 se tiene suficiente madurez, se han conseguido los ratios de capital o los ratios de ventas, ingresos suficientes, y es ahí donde los inversores las cogen con un buen rango. Y fijaros que la excepción pudiera ser algunas acciones como quizás Tesla, que han crecido a una velocidad espectacular durante los últimos años. Para los que habéis estado con nosotros o estáis como alumnos en Planeta Bolsa, sabéis, y hemos hablado recientemente, y además vamos a volver a hablar este martes sobre la cartera permanente en nuestro seminario, sabéis por el próximo gráfico que voy a mostrar que tener una cartera risk on, risk off, quiere decir renta variable cuando la renta variable va bien, renta fija cuando me quiero proteger en un porcentaje aproximadamente 60-40, que era el que usaba Markowitz, históricamente no es la mejor opción para tener como lo que llamamos una cartera fuerte, una cartera permanente. Para tener una cartera permanente habrá que introducir otra serie de activos. Y como veis en el gráfico, ni entre 2005, 2008, ni 2000, 2004, incluso este 2022, está valiendo refugiarse en la renta fija, porque la subida de la inflación está provocando que las futuras previsibles subidas de tipos ya anunciadas haga depreciar los bonos pese a que suba la rentabilidad, que sabéis que es inversa. Por tanto, cuidado, que en la renta fija no siempre va a ser un buen activo refugio. Vamos a ver otros activos que quizá sí ahora mismo puedan tener mejor aspecto como activo refugio, aunque también andan bastante ligados a liquidez. Es el caso del oro versus el ratio del SP500. Como podemos ver, desde 2020 el oro se ha comportado bastante peor, pero parece que ha roto una pequeña línea de tendencia amarilla que marcamos, que viene del gráfico de Crescat Capital, y está quizás en el momento de empezar a hacerlo mejor con ese pequeño pullback, con ese pequeño retroceso. Está a punto de empezar a despegar porque ante el pequeño retroceso, ¿no?, que han tenido otras commodities,
o incluso los problemas de grandes caídas en el Bitcoin ha dejado el Bitcoin de ser uno de los activos más refugio donde la gente estaba poniendo gran parte de su dinero, y volvemos a mostrar, o se vuelve a demostrar, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, que parece que cuando la gente llegan problemas sobre una posible guerra, sobre posibles conflictos, mueve de nuevo a su principal activo refugio, que de momento es el oro. Así que iremos vigilando para ver si la tendencia sigue creciendo en el oro o, por el contrario, en el Bitcoin vuelven a depositar confianza los inversores. Es el caso también del crudo, del barril de petróleo, que actualmente está intentando mejorar la tendencia que llevaba versus el S&P 500. Llevaba el crudo muy bajista hasta que hizo el suelo, ¿no?, en 2020, y a partir de ahí le está cogiendo terreno. Veremos si sigue posicionado en esta tendencia o, por el contrario, hay retrocesos en el barril de petróleo. Vamos a cambiar ya de tercio. Hemos dejado un poquito el lado macro, hemos dejado un poco el lado de los commodities, otros activos, también de las acciones y de los índices. Vamos a hablar del sistema, ya que estamos llegando al casi final del vídeo, del VIX, porque el VIX son las opciones de la propia volatilidad del S&P 500 en los últimos dos vencimientos. Entonces, el VIX es un activo o un índice no demasiado volátil, porque las subidas y las bajadas muestran muchísima euforia o pánico en el S&P 500. ¿Quiere decir esto que por ello puede ser o no un activo en el que podamos invertir? ¿Podemos depositar confianza en un sistema, en un VIX? ¿Vosotros qué pensáis? Os hago la pregunta. Y mientras lo pensáis y estáis pensando en ello, os muestro el gráfico sobre cómo queda un sistema que hemos ideado sobre el S&P 500, el VIX del S&P 500, ¿no? Como veis, obtenemos desde 2008 pocas entradas, por eso la curva de capital se ve tan desplazada, porque en realidad tiene bastantes planos, porque no siempre está dentro del sistema. Es más, de hecho solamente está en una exposición de un 4% dentro del sistema, pero sin embargo, para estar un 4% en el sistema es prácticamente estar fuera la mayoría del tiempo con nuestro dinero en el bolsillo. Vemos cómo hace retornos anuales de un 19%, lo cual es muy interesante. Además, las entradas, como veis abajo, winners, está cercano al 70%, es decir, que la mayoría de entradas son ganadoras, lo cual desde el punto de vista psicológico es muy importante, y a mí es algo que me llama mucho la atención de un sistema ganador. Podemos ver además cómo tenemos drawdowns o caídas que no van más allá del 14%, lo cual es interesante porque el sistema tiene sus propios filtros sobre el mercado, y con un drawdown medio de un 6%. Quiere decir que si tuviésemos carteras de 100.000 euros, la media sería caer un 6.000 euros aproximadamente y una máxima pérdida de 14.000 en el sistema, lo cual es bastante interesante a priori. Sí que es cierto que detalles sobre el sistema los acabaremos explicando, ya sabéis, en planetabolsa.com, que es donde desarrollo este tipo de sistemas para los alumnos, y otro tipo de sistemas donde además solemos ir comentando entradas, salidas, además de los que ya tenemos en la cartera algorítmica ganadores. Y es que qué importante es no dejarse llevar por las noticias, qué importante es no dejarse llevar por los rumores, o incluso no estudiar por nuestro propio método. Como vemos, tenemos el fondo de Cathie Wood de ARK Innovation, el cual, desde que se puso de moda y la mayoría de inversores metieron su dinero en él en Estados Unidos por ser una de las mejores o uno de los mejores gestores o traders del mundo, fijaros cómo ha caído desde entonces, ¿no? Tener controlada la rentabilidad y tu patrimonio. Una caída de un 60% es una caída muy abultada en alguien que va a muy largo plazo, pero nosotros al final intentamos o tenemos que tener en cuenta que necesitamos rentabilizar nuestro dinero a día de hoy y minimizar al máximo las pérdidas. Así que cuidado con este tipo de fondos milagro que se suelen vender, porque hay que conocer la rentabilidad no solo, sino las caídas y cómo está compuesto. Para las criptomonedas traemos malas noticias. No ha logrado superar el Bitcoin la media de 30 sesiones positiva que vemos en la imagen. Estaba cerca de los 48.000 puntos y de momento era la zona a superar.
y se ha quedado cerca de los 40.000 y cae bastante más de lo esperado en estas últimas sesiones. Como vemos, esas dos velas con cuerpo en la parte superior nos dan idea de venta en lo más alto, dejando a muchos inversores pillados en esas semanas. Por lo tanto, posiblemente volvamos a ver zonas de retesteo cercanos a 28.700 o incluso las que vimos cerca de los 30.000. Un dato curioso además relacionado con las cripto es ver la cantidad de dinero que ha ido fluyendo en publicidad hacia los ETFs de Bitcoin. Fijaros, durante 2020 a prácticamente 2021, que es cuando el Bitcoin hacía sus mejores rendimientos, como los gastos en publicidad eran bestiales, ¿no? Prácticamente todo el mundo poseía las criptomonedas y era algo exagerado. Ahora vemos que la publicidad es mucho menor, se publicitan mucho menos este tipo de portales y en realidad activos, meme coins o diferentes funcionalidades, y en algunos casos prácticamente ya no se pone de manifiesto los gastos en publicidad, ya que los inversores han perdido gran parte del interés y mantienen bien liquidez o bien su dinero en activos mucho más defensivos. Dos gráficos más antes de irnos al semáforo sobre que en el medio plazo, 2022, ya dijimos que iba a ser un año bastante complicado, es la liquidez global que existe actualmente en el mercado. Como podéis ver, todavía se espera que la liquidez a finales de 2021 cayese y todavía se esperaba que seguirá cayendo en 2022. Así que tenemos un año 2022 difícil, convulso, en el que habrá que elegir bien los sectores a los que nos movemos, ya que además sabéis que cuando el mercado va muy bien y va alcista, la mayoría de sectores lo hace relativamente similar, pero cuando el mercado cae bastante, como estáis viendo, hay algunas acciones que se mantienen muy arriba, pero otras que caen muchísimo, y es muy importante estar muy bien posicionado. Así que cuidado, porque todavía podríamos tener meses convulsos en el futuro con la reducción de balance de la Fed. Y por último, un gráfico que me parece bastante preocupante desde el punto de vista de la productividad y la inflación. Vemos cómo tenemos el PIB doméstico, en este caso Estados Unidos, medido por la Fed, cómo ha ido creciendo en los últimos años, pero desde 2020 cae, y vemos también cómo además el sector privado, que debería ser el que está moviendo la economía, ha descendido en cuanto a peso y cada vez lo va ganando más el sector público. Esto podría hacer, como ya os hablé en algún momento, la teoría de que quizás tipos de interés más altos, si son al sector privado, podría reducir la demanda, incluso podría llevar a una posible recesión en el futuro. Sin embargo, tipos de interés más altos cuando el sector público es el Estado, el que más deuda tiene, podría inducir a que todavía podría aumentar muchísimo más la inflación, porque ellos al final sí o sí tienen que ir refinanciando su deuda durante los años. De hecho, 300 trillones de deuda, solamente con la subida de tipos que se espera, ya se espera que vaya a haber 10 trillones más de deuda en refinanciar. Así que un dato para pensar. Me podéis dejar vuestros comentarios en el vídeo, a ver qué pensáis también sobre esta situación. Y para terminar ya el semáforo, de corto plazo creo que podemos tener algún rebote, así que luz verde para el semáforo, porque creo que, según estamos mostrando en los indicadores de amplitud que desglosamos en los seminarios de Planeta Bolsa o en la prácticamente bloque 5 de mi curso, podemos ver cómo quizás estemos cerca de rebotes. Semáforo naranja, de momento lo vamos a poner para el medio plazo, ya que, como hemos visto en los últimos gráficos y con la guerra posible de Ucrania entre Ucrania y Rusia, todavía podríamos esperar movimientos convulsos, zigzag, semáforo naranja en el medio plazo. Y de momento, en el semáforo verde para el largo plazo, seguimos siendo positivos con la bolsa, mostrando el crecimiento de la economía y el impulso. Así que estos son los resúmenes, esto ha sido el gráfico. Por favor, si valoráis todo este contenido, suscribiros al canal, seguirnos en Planeta Bolsa, os animo a probar, seguirnos en mi curso, ya estamos cogiendo alumnos para el segundo año, y podéis seguirnos también en redes sociales, donde compartimos un montón de información. Muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.